La caverna no es un lugar de piedra, no tiene paredes húmedas ni cadenas visibles, empieza dentro de la mente. Empieza el día en que despiertas, tomas el teléfono, repites la misma rutina, aceptas las mismas ideas y llamas a todo eso realidad. Imagina personas sentadas desde siempre, mirando una pared, viendo pasar sombras y creyendo con toda su fuerza que esas sombras son el mundo entero. Discuten, pelean, defienden opiniones, crean verdades absolutas, basadas solo en lo que logran ver ahí, en ese espacio limitado. Para quien nunca giró el rostro, eso parece suficiente, parece seguro, parece normal. La caverna es cómoda porque no exige coraje, no exige preguntas difíciles, no exige cambio. Salir de la caverna lo cambia todo porque el primer paso no es bonito, no es inspirador, no es ligero, es confuso. Cuando alguien se levanta y empieza a caminar hacia afuera, la luz lastima los ojos, el cuerpo rechaza, la mente entra en pánico, aquello que antes tenía sentido comienza a derrumbarse, las certezas desaparecen, las opiniones que parecían sólidas se vuelven arena. En ese punto mucha gente desiste y vuelve corriendo a la oscuridad conocida, prefiriendo una mentira cómoda a una verdad incómoda. La caverna enseña que quedarse es más fácil que cambiar, que repetir es más seguro que cuestionar, que seguir al grupo evita el dolor. Pero quien continúa caminando percibe algo que lo cambia todo para siempre. Poco a poco los ojos se adaptan, la respiración se vuelve más calma y el mundo real empieza a revelarse. Ya no son sombras, son formas, colores, profundidad, distancia. El cielo no es una mancha clara, es inmenso. El sol no es un punto agresivo, es fuente de vida. En ese momento algo se rompe por dentro. Entiendes que viviste una versión reducida de la realidad y que millones aún viven ahí, creyendo que eso es todo lo que existe. Esa percepción no genera solo conocimiento, genera responsabilidad. Porque después de ver, no hay forma de fingir que no viste. Salir de la caverna lo cambia todo porque cambia la forma en que ves el dinero, el éxito, las relaciones, el tiempo y hasta a ti mismo. Empiezas a notar cuántas ideas fueron plantadas en tu mente sin que lo percibieras. Creencias sobre quién deberías ser, cuánto deberías ganar, qué es posible o imposible, qué es correcto o incorrecto. Todo eso fue aprendido observando sombras proyectadas por alguien más. La caverna moderna no usa cadenas de hierro, usa repetición, miedo y distracción. Mantiene a las personas demasiado ocupadas para pensar, demasiado cansadas para cuestionar y demasiado asustadas para cambiar. Cuando sales, aparece la soledad. No todos quieren escuchar lo que viste. Algunos se ríen, otros atacan, otros dicen que enloqueciste. Esto ocurre porque quienes aún están en la caverna se sienten amenazados por quien salió. No porque estés equivocado, sino porque tu existencia prueba que hay otra posibilidad. Y nada asusta más que la posibilidad de que la realidad aceptada durante tanto tiempo no sea la única. En ese punto, aprendes una lección silenciosa. No es tu papel convencer a nadie, es tu papel vivir de forma coherente con lo que ahora ves. Salir de la caverna lo cambia todo porque empiezas a asumir la responsabilidad de tu propia vida. Ya no puedes culpar solo al sistema, a las personas, al pasado. Entiendes que, incluso dentro de estructuras limitantes, siempre existió la posibilidad de pensar diferente. La libertad comienza en la mente antes de manifestarse en el mundo externo. Y eso es poderoso y aterrador al mismo tiempo. Poderoso porque percibes que puedes construir. Aterrador porque ya no hay excusas. A partir de ese punto, cada elección es tuya. Ahora imagina volver a la caverna después de haber visto el mundo real.
Imagina intentar explicar el sol a quien solo conoce sombras. Imagina hablar de profundidad con quien nunca salió de la pared. Es casi imposible. Las palabras suenan exageradas, irreales, fantasiosas. Por eso muchas personas que despiertan pasan por fases de silencio. Aprenden que algunas verdades no se imponen, se demuestran. No convences a alguien de salir de la caverna con discursos largos. Muestras con tu forma de vivir que existe algo más allá. Esto es solo el comienzo. Aún hay mucho por explorar fuera de la caverna, mucho por desaprender, mucho por reconstruir dentro de ti. La salida no es un evento único, es un proceso continuo. Cada vez que cuestionas una creencia antigua, sales de otra caverna más pequeña. Cada vez que notas que estabas repitiendo algo sin entenderlo, das un paso más hacia la luz. Cada vez que eliges conciencia en lugar de automático, te alejas un poco más de las sombras. Si quieres, continúo profundizando este camino, mostrando cómo identificar las cavernas modernas, cómo no volver a ellas sin darte cuenta y cómo vivir fuera de ellas sin perderte. La próxima cosa que casi nadie cuenta sobre salir de la caverna es que la libertad no viene lista, necesita ser entrenada. Cuando pasas demasiado tiempo mirando sombras, tu mente se acostumbra a recibir todo masticado. Fuera de la caverna, nadie señala una pared diciéndote qué pensar. No existe un manual, no existe un guión fijo, no existe una voz que diga, esta es la verdad. Existe silencio, espacio y elección. Y para mucha gente, eso es más aterrador que cualquier prisión. La caverna te decía quién eras, qué debías querer, cuánto valías. Fuera de ella tienes que decidir todo eso por tu cuenta. Es en ese punto donde muchos se pierden. No porque salir de la caverna haya sido un error, sino porque no estaban preparados para asumir la autoría de su propia vida. La mente empieza a buscar nuevas cavernas, nuevos líderes, nuevas verdades prefabricadas. Cambia una pared por otra, cambia sombras antiguas por sombras más sofisticadas. La caverna moderna es inteligente, se adapta. Puede parecer espiritual, puede parecer intelectual, puede parecer liberadora, pero si alguien piensa por ti, elige por ti y define tus límites, sigue siendo una caverna. Salir de la caverna lo cambia todo porque cambia la forma en que percibes el tiempo. Allí dentro, los días se repiten, todo parece urgente y al mismo tiempo vacío. Fuera de ella, el tiempo adquiere profundidad. Te das cuenta de cuánto de tu vida fue gastado reaccionando, defendiéndote, intentando encajar. Percibes cuántas decisiones fueron tomadas en piloto automático, y eso duele. Duele entender que nadie te robó el tiempo. Tú lo entregaste. Pero ese dolor no es un castigo, es un despertar. Sirve para que nunca más desperdicies tu atención en aquello que no construye nada real. Existe un momento silencioso, casi invisible, en el que la persona que salió de la caverna se da cuenta de que ya no puede volver a ser quien era. Aunque lo intente, aunque lo desee, algo cambió en el centro. Es como aprender a leer después de años, mirando solo imágenes. Puedes fingir que no entiendes las letras, pero el significado aparece solo. La conciencia funciona así. Una vez que se expande, no se contrae. Puede ser ignorada por un tiempo, pero nunca desaparece. Otro detalle importante es que salir de la caverna no te hace automáticamente mejor que nadie. Al contrario, muchas veces te vuelve más humilde. Te das cuenta de cuánto tiempo también viviste engañado, de cuántas ideas defendiste que ni siquiera eran tuyas, de cuánto atacaste aquello que no comprendías. Esa humildad es una señal de madurez, no de debilidad. Quien sale de la caverna y vuelve arrogante, intentando salvar a todos, generalmente aún está atrapado en la necesidad de validación.
La verdadera libertad no necesita ser anunciada, se revela en la forma de vivir. Fuera de la caverna empiezas a percibir patrones invisibles, cómo el miedo es usado para controlar, cómo la distracción es usada para adormecer, cómo la repetición crea falsas verdades. Empiezas a observar más y a reaccionar menos. Entiendes que no toda provocación merece respuesta, no toda opinión merece debate, no toda batalla necesita ser librada. Eso no es indiferencia, es lucidez. Es saber dónde tu energía realmente marca la diferencia. Y quizá el punto más transformador de todos sea este. Salir de la caverna lo cambia todo, porque descubres que la mayor prisión nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. No eran las paredes, eran las creencias. No eran las cadenas, eran los hábitos mentales. No eran los carceleros, era el miedo a perder la pertenencia. Cuando esto se vuelve claro, entiendes que cada persona necesita salir de su propia caverna a su propio tiempo. No existe empujón que funcione, solo una invitación silenciosa. A partir de aquí, el camino se profundiza aún más. Se puede hablar de las pequeñas cavernas del día a día, de cómo la rutina puede convertirse en una prisión invisible, de cómo el pensamiento colectivo puede anestesiar incluso a personas inteligentes, de cómo construir una vida consciente sin aislarse del mundo. Piensa en la alarma sonando todos los días a la misma hora. Te despiertas ya cansado, aunque hayas dormido, tomas el celular aún con los ojos medio cerrados y empiezas a deslizar la pantalla. Noticias repetidas, opiniones ya formadas, personas discutiendo cosas que mañana nadie recordará. Eso es la caverna en la vida cotidiana. No porque el celular sea el villano, sino porque ocupa el primer espacio de tu conciencia antes de que siquiera existas ese día. Ni siquiera has pensado por ti mismo y ya estás reaccionando al mundo de los demás. Mucha gente llama esto normal, pero normal no significa saludable, solo significa común. Otro ejemplo simple es el trabajo. ¿Cuántas personas pasan años haciendo algo que no odian, pero tampoco aman, viviendo en modo automático, contando los días para el fin de semana y los años para la jubilación? La caverna aparece cuando esa persona dice, es así, todos lo hacen, no hay nada que hacer. Esas frases son sombras. Parecen racionales, pero esconden miedo al cambio, miedo al juicio, miedo al fracaso. Salir de la caverna, en este caso, no significa dejar todo de golpe, significa empezar a cuestionar en silencio si esa vida realmente tiene sentido. En las relaciones la caverna es aún más sutil. Personas que permanecen en relaciones tibias, vacías o incluso dolorosas porque creen que el amor es sacrificio constante, que estar solo es fracaso o que no merecen algo mejor. Esas ideas no nacieron dentro de ellas, fueron aprendidas observando historias ajenas, películas, patrones familiares. La caverna enseña que es mejor aceptar poco que arriesgarse a no tener nada. Cuando alguien sale de esa lógica, comienza a elegir con mayor conciencia y eso cambia completamente la forma de relacionarse. Incluso en las pequeñas compras diarias, la caverna aparece. Comprar cosas que ni siquiera necesitas para aliviar la ansiedad, para sentirte incluido, para probar algo a alguien que tal vez ni esté prestando atención. El consumo automático es una forma moderna de caverna. Crea la ilusión de elección, cuando en realidad solo estás respondiendo a estímulos muy bien planeados. Cuando sales de esta caverna, empiezas a darte cuenta de cuánto estabas intentando llenar vacíos internos con objetos externos. Un ejemplo muy común está en las opiniones. Alguien escucha una frase fuerte, un corte de video, un titular llamativo y empieza a repetirlo como si fuera una verdad absoluta. Lo defiende con rabia, ataca a quien piensa diferente, pero nunca se detuvo a investigar de verdad.
La caverna se mantiene viva cuando la persona prefiere ganar una discusión que comprender un tema. Fuera de la caverna empiezas a decir más a menudo, no lo sé. Y esto, lejos de ser debilidad, es una señal de inteligencia. Incluso el cuerpo muestra cuando alguien está atrapado en la caverna. Tensión constante, respiración corta, sensación de estar siempre atrasado, aunque no se sepa a dónde. La persona vive reaccionando, apagando incendios, resolviendo urgencias creadas por ella misma o el ambiente. Cuando alguien comienza a salir de la caverna, algo cambia en su postura, en su ritmo, en su mirada. No porque la vida sea más fácil, sino porque esa persona dejó de luchar contra todo el tiempo. Salir de la caverna cambia todo porque transforma momentos simples. Un café tomado sin prisa se convierte en presencia. Una caminata sin auriculares se convierte en observación. Un silencio deja de ser molesto y se convierte en descanso. Estos cambios parecen pequeños, pero son profundos, porque demuestran que no necesitas un gran evento para vivir de manera consciente. La caverna siempre prometió felicidad en el futuro. Fuera de ella, aprendes a vivir ahora. Y hay un ejemplo que casi todos reconocen, pero pocos admiten: la dificultad de estar solo, sin distracciones. Cuando el silencio incomoda, cuando la mente busca cualquier ruido, cualquier pantalla, cualquier conversación, eso es señal de que algo se está evitando. La caverna protege de este encuentro consigo mismo. Salir de ella requiere coraje para sentarse, sentir, escuchar tus propios pensamientos sin huir. Al principio es incómodo, luego se convierte en libertad. Mira una conversación familiar durante un almuerzo de domingo. Las mismas frases se repiten desde hace años, las mismas quejas, los mismos chistes, las mismas opiniones sobre política, dinero, vida y éxito. Cuando alguien intenta decir algo diferente, enseguida aparece un «eso no funciona», «eres muy soñador», «la vida no es así». La caverna se manifiesta justo en ese momento. No es maldad, es miedo colectivo a cuestionar lo que siempre fue aceptado. Salir de la caverna, en este contexto, no es discutir, es no absorber como verdad aquello que viene cargado de la frustración ajena. Piensa también en la forma en que las personas se relacionan con el dinero. Trabajan, cobran, gastan, se quejan de que nunca sobra y repiten que el dinero es difícil, que solo llega con sufrimiento, que quien tiene mucho hizo algo incorrecto. Esas frases son sombras proyectadas durante generaciones. Cuando alguien empieza a estudiar, a organizarse, a pensar diferente, enseguida es visto como iluso o demasiado ambicioso. La caverna se defiende atacando a quien intenta salir. Fuera de ella empiezas a entender que el dinero es una herramienta, no un villano, y que la conciencia financiera es una forma de libertad, no de culpa. Las redes sociales son quizás la caverna más sofisticada de todas. Personas comparando bastidores con escenarios, vidas reales con recortes editados. Alguien se despierta bien, se siente confiado, pero 5 minutos después de deslizar la pantalla ya se siente atrasado, insuficiente, menor. Aquí la caverna no miente de forma directa, distorsiona, muestra partes y las llama todo. Cuando sales de esta caverna, empiezas a usar las redes como herramienta y no como termómetro de tu valor personal. Observas más, te expones menos, eliges mejor lo que consumes. En el tráfico, la caverna aparece en la prisa constante. Personas aceleradas, sin saber exactamente a dónde van, irritadas por cualquier retraso, como si cada minuto fuera una amenaza. Esto no es falta de tiempo, es falta de presencia. La mente siempre está en el después, nunca en el ahora. Fuera de la caverna entiendes que llegar unos minutos más tarde no destruye la vida, pero vivir siempre corriendo destruye la experiencia de estar vivo.
Incluso en la espiritualidad existe una caverna. Personas que repiten frases bonitas, rituales, palabras llamativas, pero no aplican nada en su propia vida. Memorizar conceptos para sentirse superiores o protegidas, mientras siguen atrapadas en los mismos miedos, culpas y patrones. Es una caverna cómoda porque da sensación de evolución sin exigir transformación real. Salir de ella es dejar de buscar respuestas afuera y empezar a observar actitudes, elecciones y reacciones diarias. Un ejemplo muy común es el miedo a equivocarse. ¿Cuántas ideas quedan guardadas? ¿Cuántos proyectos nunca comienzan? ¿Cuántos deseos son tragados porque alguien aprendió que equivocarse es fracasar? Esta es una de las sombras más antiguas. La caverna enseña que es mejor no intentar que intentar y fallar. Fuera de ella entiendes que equivocarse es parte del camino, que aprender duele menos que arrepentirse de nunca haberlo intentado. En el entorno laboral, esto se ve claro cuando alguien tiene una idea simple para mejorar algo, pero se traga su propia voz para no parecer diferente, para no molestar, para no llamar la atención. La caverna se mantiene cuando la persona elige la invisibilidad a cambio de una falsa seguridad. Salir no significa confrontar a todos. Significa no apagarte para encajar en lugares que no valoran quién eres. Incluso el cuerpo habla cuando alguien empieza a salir de la caverna. La respiración se vuelve más profunda, el sueño mejora, la ansiedad disminuye poco a poco. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque la persona dejó de vivir en un estado constante de alerta. Aprende a responder en lugar de reaccionar. Aprende a elegir en lugar de solo aceptar. Salir de la caverna lo cambia todo porque cambia el centro desde el que vives. Dejas de vivir para agradar, para demostrar, para competir todo el tiempo. Empiezas a vivir para construir, para experimentar, para comprender. Esto no te aleja del mundo, te acerca a ti mismo dentro de él. Piensa en las amistades que mantienes casi por inercia, personas que ves por costumbre, no por una afinidad real. Las conversaciones giran siempre en los mismos temas, generalmente quejas, chismes leves, historias repetidas. Cuando intentas hablar de algo que te entusiasma, de un plan, de un cambio interno, el ambiente se vuelve raro, el tema muere rápido. La caverna aparece cuando empiezas a censurarte para no parecer diferente, cuando reduces tu propia luz para mantener la pertenencia. Salir de la caverna aquí no es abandonar a todos, es dejar de abandonarte a ti mismo. Otro ejemplo muy común está en los objetivos personales. Mucha gente dice que quiere cambiar de vida, pero vive exactamente de la misma manera desde hace años. Se despierta, trabaja, se distrae, duerme, repite. El deseo existe, pero no se convierte en acción, porque la caverna enseña que pensar ya es suficiente. Confunde intención con movimiento. Fuera de ella, entiendes que claridad sin acción es solo otra forma elegante de estancamiento. Pequeños pasos conscientes, repetidos, hacen más que grandes planes que nunca se ejecutan. Observa cómo las personas se relacionan con su propio cuerpo. Dietas que empiezan el lunes, ejercicios hechos por culpa y no por cuidado, comparación constante con estándares irreales. El cuerpo se convierte en enemigo, algo que hay que corregir. Esta es una caverna silenciosa, porque se disfraza de disciplina. Cuando alguien sale de esa lógica, empieza a escuchar al cuerpo, a respetar límites, a crear constancia en lugar de extremos. El cuidado deja de ser castigo y se convierte en alianza. Incluso el ocio puede convertirse en caverna. Maratonear series sin recordar lo que se vio, beber para desconectarse, ocupar todos los espacios vacíos para no sentir nada. No hay problema en descansar o distraerse, el problema es usar eso como anestesia constante.
La caverna mantiene a las personas siempre demasiado ocupadas para sentir, pensar o cuestionar. Fuera de ella, el descanso es presencia, no huida. Fíjate también en la forma en que las personas hablan de sí mismas. Yo soy así. Siempre fui de esta manera. No sirvo para eso. Estas frases parecen identidad, pero son solo historias repetidas. A la caverna le encantan las etiquetas porque cierran posibilidades. Cuando empiezas a observarte sin esas etiquetas, te das cuenta de que muchas cosas que creías ser tu naturaleza eran solo hábitos emocionales. Eso abre espacio para un cambio real. En el día a día, salir de la caverna se muestra en elecciones simples. Apagar una notificación que roba tu atención. Decir no cuando antes decías sí por miedo. Quedarte en silencio cuando no necesitas demostrar nada. Hacer algo despacio en un mundo acelerado. Estas actitudes parecen pequeñas, pero van rediseñando quién eres por dentro. La libertad no llega en explosiones, llega en ajustes sutiles y constantes. Existe también la caverna de la productividad tóxica, la idea de que necesitas estar siempre haciendo algo útil, siempre rindiendo, siempre avanzando. Descansar se vuelve culpa, pausar se vuelve fracaso. Fuera de esa caverna, entiendes que el ritmo es más importante que la velocidad y que una mente agotada no construye nada duradero. Empiezas a producir mejor precisamente porque paras cuando lo necesitas. Salir de la caverna lo cambia todo porque cambia la relación con el error. Antes, equivocarse era prueba de incapacidad. Ahora se convierte en retroalimentación, en ajuste de rumbo. Dejas de castigarte y empiezas a aprender. Eso genera una confianza silenciosa, no basada en el control, sino en la adaptación. Sabes que, incluso si algo no sale como esperabas, puedes manejarlo. Este proceso no ocurre de una sola vez. Se revela en lo cotidiano, en momentos simples, casi invisibles. Un pensamiento diferente aquí, una elección más honesta allá, una reacción más consciente en otro momento. Cuando te das cuenta, ya no encajas en la antigua caverna. Y lo más curioso es que, al mirar atrás, entiendes que nunca fue tan sólida como parecía. Llega un punto en el que te das cuenta de que salir de la caverna no te convirtió en alguien especial, te convirtió en alguien presente. Ya no vives esperando aprobación, ni permiso, ni el momento perfecto. Actúas con más conciencia, eliges con más claridad y aceptas que no todo el mundo va a entender. Y está bien. La vida fuera de la caverna no trata de convencer, trata de vivir de una manera que tenga sentido cuando apoyas la cabeza en la almohada y te quedas en silencio contigo mismo. Tal vez, mientras escuchabas todo esto, recordaste situaciones tuyas, frases que repites, decisiones que dejas para después, momentos en los que sentiste que estabas viviendo en automático. Eso no es culpa, es lucidez. Darse cuenta ya es un paso fuera de la caverna. El cambio no empieza cuando todo está resuelto. Empieza cuando decides mirar con honestidad lo que estás viviendo hoy. Si este contenido tuvo sentido para ti, si en algún momento sentiste como si alguien estuviera poniendo en palabras algo que ya sentías por dentro, entonces aprovecha ahora. Suscríbete al canal para continuar este camino de conciencia, reflexión y transformación en la vida cotidiana. Deja tu like para que este video llegue a más personas que también están listas para salir del automático y ver más allá de las sombras.